Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería informarles que hasta ahora Sony no se ha dignado a sacar la actualización para añadir las tecnologías gaming, Variable Refresh Rate o tasa de refresco variable y el Auto Low Latency Mode o modo automático de baja latencia. Hoy me desperté como casi todos los días. Prendo el televisor X900H, también conocido como X90H, para ver si hay actualizaciones de software disponibles. Hoy hubo una, pero lastimosamente aún no han añadido la tan esperada tasa de refresco variable, y es que la verdad ya me parece que Sony está retrasando demasiado esto. Recuerden que a principios de este año hubo una polémica porque en las páginas de algunos países las palomitas que indicaban que iba a tener estas actualizaciones estaban desactivadas, pero luego Sony sacó un nuevo comunicado y volvió a activar esto, prometiendo que sí iba a añadir estas actualizaciones, pero hasta ahorita nada. Ya me parece que van ya 3 meses de este año, primer trimestre, y hasta ahora un televisor de esa gama sin este tipo de tecnologías, sabiendo que tiene puertos HDMI 2.1, me parece que no lo hacen una muy buena opción, y que por ende de pronto entonces espérense mejor al televisor que va a reemplazarlo este año, que sería el X90J o X900J, dependiendo de cada país tendrá un nombre diferente. Bueno, aquí entonces les muestro que hoy 15 de marzo de 2021 precisamente hubo una actualización de software para este X900H. Cuando le di en novedades de esta actualización, ya me sospechaba que el VRR o tasa de refresco variable no iba a estar, porque simplemente no lo mencionaban. Aún así quise pues obviamente actualizarlo y después corroborar si de pronto por alguna razón Sony había añadido estas tecnologías, pero no. Aquí entonces luego de la actualización vemos que en general modos de video, habilitar, permitir frecuencia de actualización variable o tasa de frecuencia variable no se puede activar, precisamente porque este televisor aún no tiene esta tan importante tecnología, sobre todo para aquellos gamers que son exigentes en temas de fluidez, en temas de resolución gráfica, de que es compatible con Dolby Vision, etcétera. Pues todas las palomitas están en verde, lo cual pues por lo menos es algo agradable. Pero en temas de tasa de refresco variable aún no, y la verdad es que ya estoy empezando a dudar y no creo, ojalá me equivoque, que Sony saque tasa de refresco variable para este televisor en este año. Y es algo muy decepcionante por parte de Sony, porque por ejemplo este Q70R, que es del 2019, si bien no es compatible con Dolby Vision, a la hora de irme, bueno, no es compatible con Dolby Vision, pero sí es compatible con HDR10 Plus, y a la hora de irme a generar modos de video, la tasa de refresco variable sí está activada. Obviamente este televisor no tiene puertos HDMI 2.1 y esta tasa de refresco variable se puede activar en resoluciones más bajas y admite 120 Hz, aunque solo sea hasta 1440p. Y muchos dirían que la tasa de refresco variable no es tan importante, pero sí que lo es. Ya en la práctica, por ejemplo, comparando estos dos, no sé si lo puedan observar o percibir a través de este video, yo sí que noto mejor fluidez en el Q70R, como si pudiera mostrar más fotogramas por segundo, y es precisamente gracias a la tasa de refresco variable. Entonces, si ustedes son muy exigentes, el Sony pues hasta ahora no es que sea la opción más recomendada en este aspecto. La verdad no sé Sony qué se está fumando o qué le hace falta por fumarse para que decida ya o bien incluir estas tecnologías, o ya que tenga los huevos bien puestos, discúlpenme la expresión, y que saque un comunicado diciendo que les quedó grande añadir estas tecnologías y que no hagan esperar a los usuarios de estos televisores, porque es que una de las cosas por las que muchas personas decidieron comprar el X900H o X90H o X907H, que en términos generales es el mismo televisor, fue precisamente a que no solo a que tenía puertos HDMI 2.1, sino a que era compatible con las tecnologías Auto Low Latency Mode y VRR o tasa de refresco variable. Bueno, ya para finalizar me gustaría saber qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Recuerden además que les agradecería mucho si pudieran apoyarme por medio de Patreon. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.